Hablar de inmediato respecto al problema en salud. Ayer se esperaba, ¿no? Al menos se tenía la leve esperanza, la lejana esperanza de una reflexión de la ministra en el cambio del ministro de Salud por los índices que existen, ¿no? Los índices que existen en torno a las enfermedades y en torno pues a lo que ha hecho en el Serum, con el examen del Serum. Pero no ha sido así. Omar Neira nos acompaña, médico, experto en salud pública, para conversar en torno a esto. Señor Omar Neira, buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches, gracias por la invitación y un placer de conversar contigo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, se esperaba ayer en este cambio ministerial alguna reflexión, decía yo, ¿no? Y una de ellas era proteger la salud de los millones de peruanos que vivimos acá en este territorio, ¿no? Que desde el gobierno exista esa intención de intentar mejorar estas estadísticas deprimentes, deplorables, paupérrimas que tenemos en salud. Sin embargo, no ha sido así y, reitero, se ha dado el espaldarazo, el respaldo una vez más al ministro de Salud, César Vázquez. ¿Cómo toma usted la noticia? Con mucha preocupación, dado que no hay interés por parte de la Presidenta de la República por mejorar la salud de los servicios públicos de nuestro país, ¿no? Entonces es una muestra de el desinterés, el desgano por parte de la Presidente en pos de los que más necesitan, salud, educación, que son sectores muy sensibles, y con este mensaje que no le interesa, que mejore, que vaya, es más importante sus acuerdos políticos, sus intereses, que la salud de la población. Ese es el mensaje que da Dina Boluarte al país frente a esta decisión política de no cambiar a su ministro de Salud. ¿Por qué tiene que irse el ministro de Salud? Yo no estoy hablando generalidades. Lo hemos visto acá, hemos conversado respecto a las enfermedades que van creciendo, el dengue, las neumonías, la UTA acá en La Libertad, ¿no? En fin, o sea, y vemos todo el descalabro que existe en el sistema. El primer nivel no se refuerza, en fin. Pero nosotros no somos los expertos, simplemente analizamos y comentamos. Pero tú, Omar, eres el experto. ¿Por qué tiene que irse el señor César Más Vázquez? allá de más allá de una posición mía, Carlos, es el análisis de gestión. La gestión en cualquier actividad, también la gestión pública, se mide por resultados. Si alguien no da los resultados, no muestra resultados mínimos, pues tiene que haber un cambio porque perjudica la salud y la vida de las personas. Lo has mencionado, la peor crisis sanitaria de dengue en esta gestión. La anemia se ha incrementado en esta gestión. Lo de los medicamentos es inaudito e insostenible, Carlos. Salía hace unas horas una investigación en Lima, 300% más se compra en la región del Callao que si Senares hubiera comprado un medicamento. Decisión de esta gestión no hacer la compra corporativa, no ser capaz de hacer la compra corporativa por Senares el 2024 y regalar el dinero a las regiones, 1.500 millones para que suceda esto. Advertimos claramente la crisis de medicamentos llevada por esta gestión. Entonces tú, cuando evalúas gestión, lo mides por resultados. Y los resultados son los que tú mencionabas y los que dicen las cifras reales. No hay medicamentos, no hay acceso a citas, no hay mejora infraestructura, aumentó la anemia, la crisis sanitaria de dengue fue impresionante. Entonces, con eso es suficiente para que un mandatario que entienda que la salud de su país es importante, pues tenga que hacer cambios y ajustes. Pero acá no sucede ello, ¿no? Ahora, el ministro de Salud vino acá a Trujillo y acá fue, desde aquí, donde manifestó que lo que se decía de los medicamentos era mentira, que había incluso un sobrestock, que se habían sobreestoqueado de medicamentos y que es mentira que exista un déficit, ¿no? Y han pasado las semanas y finalmente lo que ha dicho el ministro no se ajustaba a la verdad, le estaba mintiendo al país. Doctor. Es correcto. El que dice mentiras es él. No hay medicamentos y los que hay se compran más caros. Ahí está la evidencia. Esta investigación de hoy día.
es de todos los días. Ayer salió una encuesta, por cierto, es muestral, pero es una encuesta, valga, de CPI, y Ujú. también dice lo mismo, que el 85% de los pacientes sienten que la digestión es mala porque hay un alto índice, que no hay medicamentos, no hay citas. Eso son cosas reales, no es la opinión de alguien, la inferencia de alguien. Hacemos análisis sobre datos y hechos reales y son estos. No hay una adecuada gestión en los medicamentos y en otros aspectos de la salud pública. Y entonces, lastimosamente, esa es nuestra realidad y llama la atención que que no sea prioritario para la presidencia, y Ujú. también, claro, no haya una fiscalización por parte del Congreso, ¿no, Carlos? O sea, ese es Oh, el sí. punto. Usualmente en democracia tenemos otro poder legislativo que hace ese contrapeso y fiscalización, pero claro, si es del mismo partido, el Congreso lo maneja Acuña, el Ministerio de Salud lo maneja Acuña, la Comisión de Salud una vez más lo maneja Acuña. Dale, pues no hay posibilidades de que haya mejoras en esto, ¿no? Exactamente, y lo dijo cuando se estaba voceando el cambio de ministros, ¿no? Y se voceaba en la lista, como era lógico, o sea, era algo que se caía por su propio peso. Uno de los que tenía que haberse ido, y disculpen el término, largado del Ministerio de Salud, era el señor César Vázquez. Pero inmediatamente salió el señor César Acuña en una conferencia de prensa aquí desde Trujillo para lanzarlo a nivel nacional y dijo, ¿no? Ya no podemos estar cambiando de ministros, y menos que muevan al ministro de Salud. Eso fue un ultimátum, ¿no? Casi, casi olía a amenaza para la presidenta Dina Boluarte de decirle, ni se te ocurra moverme al señor César Vázquez porque ya sabes lo que se te viene. Casi, casi lo decía entre líneas, doctor Neira. Y tienen que explicar, ¿no? El problema del serum y el examen, no entender, porque no entienden la importancia de la calidad académica, de la ciencia, para que el personal sanitario pueda tener. Eso se ha discutido largamente y se perjudica el primer nivel. Ujú. Y dale, claro, la población tiene que entender que hoy, si hay un problema en la gestión de la salud, es responsabilidad de César Acuña, como tú bien claro lo dices. Él le dio el ultimátum, pero la población tiene que entender, si hay un responsable en este momento de la salud en este país, se llama César Acuña, ¿no? Y, y ha sido obviamente el alfil que tuvo en el ministro, que tiene en el Ministerio de Salud con el señor César Vázquez, quien llevó adelante, pese a los cuestionamientos, a las críticas de este examen de Serum. Pero ojo, no han sido cuestionamientos pues cualquiera, no. Ha sido el gremio médico en todos sus niveles. Colegio médico, instituciones médicas, la academia, las facultades de medicina, todos en contra de este examen. Es más, su misma gente, como el señor Óscar Ugarte, por ejemplo, dentro del MINSA, renunciaron porque no estaban de acuerdo con este examen. Y para ir más allá, incluso el mismo señor César Vázquez manifestaba, vendrán instituciones internacionales como el PAMS a evaluar, a respaldarnos, a fiscalizar este examen, y estas instituciones inmediatamente salían y le decían, no, señor ministro, no nos vamos a ir, no vamos a respaldar ningún examen. O sea, ni siquiera lo que el ministro había anunciado se cumplió. Pese a todo esto, amigos televidentes, se llevó adelante este domingo el examen de Serum. ¿Qué resultados o qué análisis puedes darle, Omar, a todo esto? Es un mentiroso, ¿no? Cómo ha llevado esta discusión del problema del serum como a pura mentiras, a puro insultos, pura diatribas. No ha sido capaz con argumentos sólidos y técnicos de decir por qué hay un cambio. Y el análisis han salido los resultados, y más de la mitad en los resultados hay una desaprobación. Y aquí hay que presentar dos hipótesis de por qué se da esto. Uno puede ser, efectivamente, porque hay un problema en la educación universitaria en general, no solo de ciencias de la salud, que ya se venía demostrando en el ENAU como tal, pero el porcentaje de desaprobados es demasiado alto. Y ahí los que hacemos academia, hacemos docencia y hemos estudiado para hacer exámenes, no es que tú haces y decides preguntar lo que quieres. Existe una metodología que te permite determinar y elaborar exámenes. Y yo tengo otra hipótesis. Es que está mal elaborado este examen
no determinan lo que tiene que determinar y por eso es el nivel tan alto de desaprobados, porque hay un problema metodológico en el examen. Yo tengo esa segunda hipótesis que se habla poco, pero puede ser porque el examen está mal hecho. Y entonces, a todas luces, a ver, para los que hacemos docencia y hemos aprendido un poco de hacer docencia en general y a nivel universitario, cuando tú tienes que más del 50% de tus Claro, alumnos exacto, desaprobaron, creo que el que estás mal es el que toma el examen, el que genera. Así funciona esto. exacto. El rol docente es tener la mayor cantidad de gente competente, con las mejores competencias, y el examen es una evaluación de aquello que debes estar haciendo bien. Pero y ahí es la formación, que sí hay un problema universitario que hay que discutir, o universidades muchísimas que hay que discutir y su presencia. Y la otra es que tal vez el examen no estuvo bien elaborado, yo no he visto el examen, pero tal vez por eso es, para mí, la distorsión a negativo de este examen es escandaloso y debe llamar la atención para ver si metodológicamente ha estado bien elaborado, ¿no? Ahora, el examen no se ha revelado, o sea, al menos no tenemos acceso a esta evaluación. Es correcto, es por eso que yo solo me aventuro a presentar hipótesis en base a los resultados públicos. Cuando tú tienes resultados sobre un examen de este tipo con tan nivel de distorsión hacia negativo, Ajá, es que algo no está bien. exacto, sí, sí, sí. Una hipótesis es esta, que llama la formación, pero me llama mucho la atención para mí. La otra hipótesis es que el examen está más mal elaborado para lo que se quiere tomar en cuenta, evaluar. Y es ahí donde hay que llamar la atención. Entiendo que van a llamar a la comisión al Congreso, ahí sabremos lo del examen y veremos si ha sido elaborado adecuadamente, ¿no? Efectivamente, en todo caso, si no, por acceso a la información pública, por transparencia, solicitarlo. Pero ahora, esto de que llega al Congreso, llamaban al Congreso al ministro de Agricultura, al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, porque había dicho una pachotada y había ratificado otra pachotada días después, ¿no? Al decir que en el Perú no hay hambre, ¿no? Y decir de que el que quiere morirse de hambre es porque quiere, en fin, o sea, tanta pachotada, estupidez que hablaba, lo llamaron al Congreso, ya se tenían las firmas, ojo, ya se tenían las firmas para que vaya y que cuente y pueda de alguna manera dar las explicaciones del caso, pero justo el día de hoy se retiró una firma, se cayó todo y se mandó al archivo. Lo mismo va a pasar con el Es la ministro de Salud, desazón, ¿no? ¿no? Carlos, es la desazón que sentimos los ciudadanos frente a este tipo de actos también en el Congreso. Sabemos quién maneja el Congreso, cómo se maneja. A ver, la política es el arte de negociar cosas para el El bien bien de la común. comunidad. Pero estos impresentables en el Congreso, pues están negociando para su beneficio a todo nivel. Y eso es lo que hay que llamar la atención a la población. Finalmente, los ciudadanos tenemos la capacidad, y debe quedar claro, de poder cambiar esto con nuestro voto el 2026, Exacto. sin de no adelantarse. Y eso es fundamental, que prensa seria como la de ustedes puedan hacer una labor docente en los próximos meses para mostrarle a la población quiénes son los que gobiernan, cómo gobiernan, y a partir de ahí la gente decida. Hoy tú ves que esta es una coalición de Acuña y Boluarte en sectores claves como salud, por ejemplo. Entonces la población que sienta, entienda que eso es así porque tienen el Congreso, tienen el Ejecutivo y los resultados son esos. Y a partir de ahí podemos hacer cambios, pero dale, estas negociaciones bajo la mesa que se siguen dando en el Congreso realmente causan una desazón enorme en todos nosotros y debemos seguir reclamando, y espacios como los tuyos son, digamos, ventanas adecuadas para poder expresarnos y que la población también se informe, ¿no? Efectivamente, finalmente será la ciudadanía quien tenga el deber de cambiar toda esta triste realidad. Usted, amigo televidente, los que nos escuchan, trasladen la información a su familia y cuando lleguemos a estas elecciones, sabrá Dios si llegamos al 2026 y no le dan vuelta finalmente, me refiero que no la saquen a la señora Dina Boluarte, ¿no? Porque estos ya entiendan que era insostenible y la pueden sacar en cualquier momento, pero en fin. Pero cuando ya lleguemos el día de elecciones y estemos en esa cámara secreta, por ejemplo, acuérdense, en el tema de salud, si tienen una posta médica, un centro de salud y un hospital decente, si encontraron el personal de salud suficiente, ¿cuánto gastaron en comprar medicamentos fuera, en los privados, y no tenerlo como acceso en las farmacias de los hospitales?
¿no? ¿Cuántos pacientes han tenido que sufrir dolor hasta esperar que alguien en un hospital, en un centro de salud, los pueda intentar aliviar? ¿Cuántos familiares, cuántas personas han perdido la vida por esta pésima atención y esta pésima gestión en salud que tenemos con el señor César Vázquez? Y ahí decidamos, y ahí tratemos de votar de manera responsable. La situación de... Sí, Carlos, sí. como ciudadanos tenemos esa posibilidad en tener una conciencia de a quién vamos a elegir. Acaban de nombrar ministro de la Producción a la secretaria técnica responsable de toda la mala estrategia sanitaria en la pandemia en este país con Vizcarra. Acaban de nombrar. Ella fue la que ejecutó toda esa política desastrosa en este país, pero acaban de premiarla con un ministerio. Ya son cosas que la población debe tener en cuenta en su próxima elección. ¿Qué nos espera de acá a diciembre, Omar? Con esto termino. Y yo creo que es un panorama bastante complejo donde las prioridades del país, de los ciudadanos, seguridad, educación, salud y economía, no van a revertirse y vamos a seguir mal. Y eso es lo preocupante, esperando no pueda generarse, digamos, un ambiente bastante complejo y esto pueda terminar mal. Pero yo creo que esos sectores importantes hoy están en capa caída porque no hay un liderazgo, visión clara del gobierno y los ciudadanos vamos a tener que resolver estos problemas por nuestros propios medios, esperando un nuevo cambio a futuro. Muchísimas gracias, Omar, por estar esta noche con nosotros y vamos a seguir lamentando pues los enfermos y los muertos. Hay que recordar que el año pasado una pequeña de solo 2 años murió por dengue, aquí en La Libertad. O sea, nadie tiene que morirse en ese sentido. Pero en fin, Omar, te agradezco muchísimo.